Ya estamos de regreso aquí en los pasos de la Senama, pasos de la Senama, ¿eh? Los pasos de la semana, con una súper invitada, Cintia Rodríguez, que está aquí, venida desde muy, muy lejos, desde muy lejano, dijeran en las películas de Shrek, para que nos cuentes un montón de cosas, pero pues sobre tus libros, que ya adelantaba la Daniela, pero antes de eso queremos que nos vienes a un evento específico acá a México, un foro de sexualidad en adolescentes, en infancias. Puedes contar un poco de eso, de qué va, dónde va a ser, cómo va a estar y de qué van a estar hablando. Y que tiene mucho que ver con este librito, ¿no? Como me decía la Daniela, Con la con los cuidados. continuación de eso, ¿no? Fíjate que ya me quitó el micrófono porque la semana pasada estaban diciendo que yo lo hago y agandallar. Pero bueno, pero viene de Irán, ¿no? O sea, vive en Irán. Ahorita nos vas a contar de Irán y de Italia y de todo lo que ha sido tu vida desde que hiciste este libro. Ujú. Pero primero cuéntanos del foro que estás organizando. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Estamos en el virus No, no me comunista, ¿eh? espantes, por favor. Sí, bueno, ahora estoy de vacaciones en México, pero quisimos aprovechar para hacer este foro sobre adolescentes y sexualidad, que es un poco, bueno, ya lo iremos enlazando, ¿no? Al tema de mamás en cuarentena, que fue a raíz de la pandemia, eh, que yo y Olimpia Velasco iniciamos una plataforma que se llama Salud Primero y Amor desde hace, pues ya, unos 3, 4 años. Y después pues nos agarró la pandemia a todos. Yo estaba en Italia cuando empezó y que, como recordarán, Italia fue el primer país en Occidente en adoptar medidas súper drásticas. Entonces yo estaba justo en el foco, ¿no?, de infección, en Lombardía, donde inició todo y donde se aplicaron pues disposiciones muy severas, ¿no? O sea, yo ahora lo veo a distancia y sí creo que nos hicieron un poco de terrorismo, ¿no? Porque uno se sentía muy culpable de salir, de poder, o sea, hacer una vida, pues bueno, la normalidad obviamente se acabó, ¿no? Pero de salir a comprar cosas, de veras te hacían sentir muy mal, porque bueno, ahí había multas y las ejercían. Entonces, bueno, pues así nos aventamos 80 días y en ese encierro, que yo estaba con mis 3 hijos chiquitos, fue cuando yo empecé a hacer un diario de la pandemia. Después hice un blog que todo lo reportaba en Facebook, pero pues era muy dramático porque estaba viendo, ¿no?, de primera mano todos estos cambios. Entonces, pero me acuerdo que como lo publicaba en Facebook, pues era como un adelanto, ¿no? Una crónica del futuro, casi casi, de lo que iba a ocurrir acá, ¿no? En América, especialmente en México. Y bueno, pues surgió después este libro, ¿no? Con mamás de pues prácticamente todo el mundo, porque participaron mamás que estaban en todas partes sobre todo de América, de Europa, y logramos a recopilar todas estas historias, que fue una primera experiencia, pero después decíamos, bueno, ¿qué sigue? O sea, como la parte creo que más dramática, obviamente después de todos los muertos que hubo, los enfermos, etcétera, pues era las escuelas cerradas. Entonces, eh, eso fue en todos los países, pues un drama, lo que se vivió para quienes tenemos hijos y también para quienes no, porque las escuelas pues tienen que ver prácticamente con muchas más personas, ¿no? Además de los que tienen hijos y de los que asisten a las escuelas. Y bueno, pues parte de todas las problemáticas que nos dimos cuenta después de la pandemia, porque la pandemia sirvió como un catalizador, ¿no? De lo que ya existía, pero muchos de los problemas eh, nos saltaron así, ¿no? Como que nos explotaron y otros pues obviamente se incrementaron. Y uno de ellos fue el embarazo en adolescentes. Primero porque era muy difícil en la época pandémica que se tuviera acceso a los diferentes métodos anticonceptivos, y segundo porque evidentemente había una violencia, ¿no? Había abusos dentro de las mismas casas. Entonces, bueno, después de esto, sí vimos la necesidad de hablar de esto. Y bueno, ahora que estoy en México, hablando con Olimpia,
se decidió que hiciéramos este foro y estamos muy contentas porque creo que se armó un buen cartel, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿quiénes están? Bueno, ¿De qué se va a tratar? Es el 8 de es el agosto. próximo 8 de agosto, que es martes, se va a hacer en el Instituto Nacional de Perinatología, en el IMPER, en el auditorio del IMPER, es entrada libre. Ojalá que mucha gente nos pueda acompañar. Lomas de Virreyes. Bien, Sí, Bien. está un poco lejos. pero vale de la aquí. pena. Pero vale la pena porque va a haber muchos especialistas. La bienvenida obviamente la va a dar el director general. Me tengo que poner los lentes. Ya llegué a una edad Yo estoy igual, pero luego no veo. en que necesito yo no me los ponerme quito. lentes, sí. El doctor Jorge Arturo Cardona, que es el director del Instituto Nacional de Perinatología, va a haber una conferencia magistral de Alejandro Rosas Balán, que es el coordinador de medicina del adolescente. Va a estar la doctora Josefina Lira, que es una especialista en embarazo adolescente. Vamos a tener el primer conversatorio donde va a participar nuestra Daniela Pastrana, que se va a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral, los mitos del amor romántico, que eso es muy importante porque así como las películas de Disney, las princesas y todo, hemos visto que también ha acarreado muchos problemas. El derecho al placer, ¿no? Que después de la pandemia son fenómenos, ¿no? que se han registrado. Pues los jóvenes también se encerraron, ¿no? Hace poco salió una nota, creo que del New York Times, ¿no? Donde ya la gente no hace el amor, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Entonces esto pues es una tristeza. Sobre todo los jóvenes. Yo sí, Sí, a mí no me metan en eso. A mí no me metan en eso. Es algo muy eso. sorprendente Dios, porque pues, ¿no? Pues la juventud y las hormonas. Bueno, todo lo que dan pero fíjate, o sea, es bien interesante porque otra de las mamás en cuarentena que escribió también su experiencia, su hija es una adolescente, ¿no? Que se encerró en esa época como millones de adolescentes, que cuando volvieron a abrir, pues obviamente todos transformados, con barros, cambiados, o sea, digo, ya habían estado mucho tiempo así como aislados, bueno, pues fue súper difícil el regreso, ¿no? Muy duro. Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente te hace, pues en lugar de propiciar, ¿no? Este tipo de relaciones, pues no, te encierras, ¿no? Oye, pero qué paradójico Corta. que mientras hay más embarazos adolescentes, ¿no? Por un lado, ¿no? Aumentó el número de embarazos adolescentes en muchos lugares y eso está súper registrado. Por otro lado, también esta tendencia al encierro de los jóvenes Sí. también esté generando el fenómeno contrario, ¿no? Que es pues que ya los pobrecitos jóvenes, la verdad es que pobrecitos pero, Sí. ¿no? Que no estén teniendo esa capacidad como para relacionarse, como para tener contacto sano con otras personas, ¿no? Exacto. Sí, así como tú decías que ha cambiado el periodismo, así ha cambiado también el tipo de relaciones, ¿no? Interpersonales. Entonces es interesante. Bueno, vamos a tener un segundo conversatorio que es violencia contra las mujeres, cómo combatirlas. Ahí van a participar Tania Ramírez, que es la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Paula Mónaco, que es una conocida periodista, muy querida también por todos nosotros, y Paula Guerrero, que es la representante de Casita del Ángel. Después nos va a acompañar, y tenemos la fortuna, se lo agradecemos desde aquí, Nadine Gassman, que es la directora, la presidenta, perdón, del Instituto Nacional de las Mujeres, y vamos a tener otro panel sobre políticas políticas públicas en apoyo a mujeres jóvenes, donde va a estar Nadine Gassman, Ana Francis Moore y Marisol Gacé como legisladoras, ¿no? Una local y una federal. Ay, entonces, pues está muy interesante. Nuestras dipuchulas, ayer las vi en el cabal de Nora Huerta y genial. Ana Francis llegó o sea, vestida de rusa, porque era el virus, obviamente, no, un espectáculo genial. Y al final termina siendo eso, ¿no? ¿Cómo ligamos las políticas? Sí, porque este problema del embarazo en adolescentes, nosotros ocupamos el primer lugar, tristemente, ¿no? México. Entonces, pues sí es interesante tomar, que reflexionemos sobre el tema, porque más allá, si tú tienes hijas o no adolescentes, o hermanas, o conocidas, etcétera, es un problema que atañe a todos, porque cada vez que se embaraza y bueno, ahora está el aborto permitido en muchas partes de este país, ¿no? Pero cuando una mujer adolescente, ¿no? O chica, pues, se embaraza,
pues tiene que interrumpir sus estudios, su entorno laboral, ¿no? Social se ve precarizado y eso pues obviamente afecta pues no solamente a la familia, ¿no? Sino a la sociedad. Entonces yo creo que es importante que le echemos ojo a estos temas. Oye, Cintia, hablando, ya me quiere, la verdad que a uno le da por pasar el micrófono. Es que cuando nos toca, a mí me había tocado ese, el sonidero. Sonidero. Exacto, y no puede uno evitar querer pasárselo a los demás. Pero, mira, hablando, porque tú no lo sabes, pero esto es como una parte de lo que estamos haciendo. Ahora Pie de Página está creciendo en plataformas, estamos tratando de meterle muchísimo más a YouTube, abrimos TikTok. Eres la tercera invitada en este programa. Antes, la semana pasada estuvo Paco Cruz y antes Arturo Cano, también hablando de sus libros. Y los de ellos, pues el de Arturo, pues es Claudia Sheinbaum, presidenta, el de Paco, pues tiene 13 libros y el último acaba de salir, el de Las Damas del Poder, que está buenísimo. Y ahora vienes y nos hablas, ¿no? De sexualidad, de las mamás en cuarentena, pero tú tienes que de verdad yo lo he dicho a toda la gente, si alguien quiere saber de las relaciones del narco entre México y Europa, hay que leer este libro, que se llama Contacto en Italia, y que el pacto entre los Zetas y la Dangreta, que publicaste antes de irte, ¿no? O cuando ya estabas en Italia. Lo publiqué ya estando en Italia, bueno, sí, en el 2009. Yo me fui en el 2006, a finales del 2006. Entonces y te lo traigo a cuento, no para que necesariamente hablemos de sino porque ¿qué ha cambiado para ti? O sea, tú te fuiste a Italia, les cuento. Cintia y yo nos conocimos en Reforma y eso vamos a cumplir 30 años. Reforma en noviembre de este año cumple 30 años de existir. Y ahí nos conocimos cuando hacíamos las redacciones era una prepa. Bueno. Montessori, ¿no? Luego coincidimos, luego estuviste en el Universal, muchas cosas, y luego te fuiste a Italia, primero así como de México al primer mundo, luego ahora en Irán, ¿no? Que es el otro mundo, porque ese todavía no sabemos cómo, ahorita nos cuentas un poco de allá. Y tú cambias de hacer este libro que puede ser tan duro, ¿no? Las drogas y no sé qué, a mamás, a la sexualidad. ¿Qué ha cambiado para ti en estos años? Bueno, es otra vida, ¿eh? A ver, Contacto en Italia cuéntanos por qué cambiaste eso y además qué perspectiva ves, o sea, con qué perspectiva ves el periodismo que hacemos ahora o cómo hacer el periodismo, que esa es de las grandes preguntas que tenemos en Pie de Página. No creas que nada más es para ponerte aquí tras las cuerdas, sino porque nosotras mismas nos preguntamos lo mismo. Sí, bueno, a reserva de que es una historia que he contado y que a lo mejor que para quien la haya escuchado ya es un poco aburrido, pero vale la pena decir que cuando yo me fui, fue a finales del 2006, coincidió con el cambio de gobierno, ¿no? Que llega Calderón al poder y anuncia su famosa guerra contra las drogas. Entonces, para mí fue muy duro porque yo siendo periodista, ¿no? Que tocaba pues temas, yo estaba más enfocada en ciudad, ¿no? En los temas de ciudad, pero también tenía que ver con temas de seguridad. Obviamente se empezaban a hablar de estos cartelitos, ¿no? Pero bueno, lo más duro fue el llamado que hizo este hombre, ¿no? De la guerra contra el narco, y a lo mejor en Ciudad de México no se notó tanto como en otros estados de la República, Ciudad Juárez sobre todo, ¿no? En ese entonces. Y bueno, lo que hice yo cuando llegué en Italia, me empecé a informar, porque ya allá obviamente ya llevaban pues un camino, ¿no? Muy recorrido sobre el estudio de las mafias, ¿no? Entonces empecé a informarme, empecé a tener contacto con una asociación que se llama Libera, que es Números y Nombres contra las Mafias, que hacen mucha labor social en todo el territorio italiano. Y bueno, pues en eso estaba cuando de repente se da a conocer la noticia de que los carteles mexicanos habían llegado a Italia, y me empecé a documentar y bueno, ahí entendí que había distintas mafias, distintas organizaciones criminales, porque mafia allá es solamente en Sicilia, 'Ndrangheta es la de Calabria, Camorra es la de Nápoles, y entonces, en ese entonces eran 4, ¿no? La Sacra Corona Unita en la parte de Puglia, ¿no? En donde está el Tacón.
Ahora también han surgido más, pero era interesante porque cada una de estas organizaciones pues trabajan y operan distinto. Entonces era interesante porque con quienes habían tenido el contacto era con los Zetas, que era, ¿no? O sea, lo más terrible en ese momento. Y bueno, fue una investigación que yo creo que el valor más importante, que en ese entonces, o sea, se hablaba mucho, ¿no? De criminalidad y todo en México, pero no se documentaba realmente, ¿no? Todo era de oídas. Y yo quise documentar, o sea, porque tuve acceso a los expedientes, no quería decir una fuente o trascendió, o sea, quería decir qué exactamente estaba pasando, cómo había sido. Rigor Sí, periodístico. y era, o sea, yo creo que esa fue la aportación en ese momento, ¿no? Te dabas cuenta que tampoco era así como que la célula más importante de los Zetas, pero, o sea, sí te daba una idea, ¿no? De cómo estaban operando, cómo sí querían pasar el continente, ¿no? Y cómo se estaban, el contacto realmente se hizo en Nueva York, ¿no? Con células del Andrangheta de Nueva York y con los mexicanos, ¿no? Que pertenecían a los Zetas y empezaron a pasar droga en pequeñas cantidades. Entonces, bueno, después de ese libro yo empecé a estudiar el fenómeno mafioso. Me metí a estudiar a la Universidad de Pisa un máster sobre criminalidad organizada, pero en ese tiempo me embaracé. Entonces, Tema de feminismo también, ¿eh? De los muchos temas que tenemos. sí, a veces al principio me daba más pena aceptarlo, pero de verdad que el chip me cambió. O sea, Ok. me harté en ese momento de leer tanta cosa fea, ¿no? O sea, como, no sé si era autoprotección o qué, a qué se debía, ¿no? Pero no quería ya saber, ¿no? Del tema. Entonces, bueno, porque además mi primer embarazo fue doble, ¿no? Yo esperaba gemelos. Entonces, digo, aparte de lo que cuesta, del trabajo que cuesta, ¿no? Estar y lejos, eso es muy importante, que yo no tenía redes en Italia, ¿no? O sea, tenía que enfrentarlo sola con mi esposo y fue muy duro. Entonces, pues ya, total que cambié el chip, ¿no? Me alejé un poco del tema, porque además sí creía que merecía mucho rigor y mucha seriedad, ¿no? Y que no iba a tener el tiempo físico para enfrentarlo. Entonces lo fui alejando. De todas formas, siempre me llegaba información. En ese momento trabajaba, era corresponsal para la revista Proceso y seguía mandando notas, ¿no? Sobre eso, porque obviamente mi embarazo no paró a los cárteles, ¿no? Entonces seguían trabajando y yo seguía reportando. Y yo seguía reportando sobre los temas, pero poco a poco me fui alejando y empecé a hacer otras cosas, otras investigaciones, ¿no? Berlusconi era mi cliente favorito, ¿no? Y nos empezaste a mandar crónicas a pie de página también de muchas Sí. cosas y de la pandemia, bueno, ahí les recomendamos también todo lo de pie de página, ¿no? Sí, inmigrantes, ¿no? También, o sea, me metía a otros, y la iglesia, obviamente, porque el Vaticano es muy importante, y que yo por más que quería alejarme, o sea, siempre acababa en criminalidad organizada, corrupción, dinero, etcétera, ¿no? Vaticano y criminalidad, digo, Sí. no estoy diciendo. Sí, también, No hay también. una relación gratuita. También, pero fíjate Migrantes, que criminalidad. todo ayuda, porque obviamente ya teniendo los conocimientos de cómo operan ciertos grupos, ¿no? Ya era más fácil entender, ¿no? Todos los tejes y manejes en el Vaticano. Entonces fue algo súper interesante, ¿no? Y que ahora me da gusto recordarlo porque son cosas que uno pone ya en el cajón y ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, así pasó y después, pues, el asunto de la pandemia y salió el libro, etcétera. Entonces, pues fue muy bonito porque ha sido un proyecto colectivo. El de mamás en cuarentena. Sí, sí. Ahí participamos varias de las mamás de pie de página. Sí. Y bueno, pues es algo que quisiéramos seguir porque así como lo que sufrimos, ¿no? Muchos, todos, ¿no? En la pandemia, pues se sufren en muchos fenómenos, ¿no? Entonces es interesante ver siempre distintos puntos de vista. Y pues bueno, un poco después de todo esto que nos contaste, que me parece un montón, como 3 vidas en una al mismo tiempo, pues emprendes un viaje nuevo y te vas a otro lugar bien diferente, con una mirada bien diferente, y ahora estás viviendo en Irán, ¿no? Desde hace un rato. Desde allá, ¿cómo se ven
¿Cómo se ve México? ¿Cómo está la mirada acá? ¿Y qué has encontrado allá? Recuerdo mucho en algún lado leí que estabas yendo a buscar nuevos horizontes, pero ¿y estos horizontes cómo te rebotan hasta acá, ¿no? ¿Cómo ves la otra costa? Mira, no es fácil porque estando en Irán, con la problemática que también existe allá, no es fácil siempre enterarse, ¿no? Porque a veces tienes internet, a veces no, pero bueno, yo obviamente sigo muy de cerca las noticias en México y lo que creo que te da, o sea, el poder salir a otros lugares, vivir en otros lugares, es sí saber que en todos lados se cuecen habas, que ningún lugar es así el infierno, como se dice, ¿no? O el paraíso, no. O sea, en todos los lugares hay diferentes problemáticas, pero bueno, lo que yo ahora defiendo mucho es la libertad que se tiene en esta parte del mundo, ¿no? Que no es descontado, ¿no? Que a veces no lo pensamos porque pues lo vives a diario y lo ejerces, pero cuando llegas a lugares donde no es tal, ¿no? Empiezas a valorar ese tipo de cosas. Aunque sea un gobierno autoritario como el de López Obrador, y claro, entiéndase la ironía, pero es que la oposición aquí acusa a este gobierno de ser una dictadura, ¿no? Sí, yo creo que están desfasados y exageran realmente, porque de veras que se necesitaría vivir en lugares donde hay realmente dictaduras, ¿no? Para saber de lo que se habla, ¿no? Entonces, yo que ahora vengo, bueno, vine el año pasado, ¿no? Y que cada vez es más difícil venir, ¿no? Porque estoy cada vez más lejos. Pues como siempre, México, o sea, te sorprende por todos lados, para bien y para mal, ¿no? Me da tristeza, ¿no? O sea, lo dividido que está la sociedad, pero también no dejo de reconocer que eso pasa en todos lados. O sea, en sociedades como la italiana, donde viví 16 años de mi vida, ¿no? Están así, ¿no? Ahora con el gobierno que llegó, con Giorgia Meloni, la gente está así, ¿no? Y se ha llevado de veras un chasco, ¿no? Muchas de las personas que creían, ¿no? Que podía ser algo diferente, pues no. O sea, y también desde donde estoy, o sea, te digo, o sea, hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, lo importante, creo, o sea, es que en sociedades como la mexicana puedan manifestarse, ¿no? O sea, hasta el mismo presidente que ahora ejerce todos los días su derecho por no sé cuántas horas, ¿no? Pero antes no se veía, ¿no? Y son modelos que poco a poco varios dirigentes los han ido adoptando, ¿eh? Porque saben que algo, pues sí, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, eso, pero yo lo que destacaría, ¿no? Es eso, la libertad que se tiene para estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, eso está muy bien, o sea, y eso hay que defenderlo, porque de veras no es descontado. Uh-huh. Cintia, pues podríamos estar platicando muchas horas, bueno, para que me tengan envidia, yo les voy a decir que nosotros vamos a seguir platicando muchas horas porque tenemos, o sea, un grupo de amistades ahí comunes que nos hacen siempre reunirnos y además siempre aprender cosas, ¿no? Del el mundo desconocido de Irán y también lo que está pasando aquí. Entonces, pues, es súper felices de tenerte acá, tercera invitada al programa. Ya se nos acabó ahorita el tiempo porque además vamos a dejar la entrevista con Mauricio Abreu ese es otro súper tema que podríamos seguir hablando de temas de feminismo, de temas del periodismo, de cómo está cambiando el periodismo. Ojalá que a la siguiente puedas venir también a platicarnos y a tener conversaciones más amplias. ¿Dónde pueden conseguir los libros de Cintia? ¿Dónde pueden conseguir? Es pregunta que nos hacen, ¿dónde pueden conseguir los libros de Cintia? ¿Dónde conseguimos tus libros? El de Mamá se cuarentena está en Amazon. Híjole, yo creo que ya en los libros de viejo. Es difícil. No, fíjate que yo lo tenía ya, el mío, y hace un par de años todavía, hace 2 me lo regalaron todavía, ¿Ah, sí? Alguien que lo consiguió por Amazon también. Uh-huh. Si no hay que hacerlo como círculos de lectura. Eso no podemos pedir en vivo permiso para puede... que nos lo dejen escanear y reproducir, pero en secreto lo hacemos y tal vez podemos decirle a la pirateca. Sí, no es cierto, no es cierto. No, pero pues, es difícil a mí de sí conseguir. me gustaría, la verdad. O a lo mejor hacer contigo un círculo de lectura eso, o algo y difícil que nos conseguirlo. vayas contando, porque realmente, y eso sí se los digo, es
si quieren entender cómo se conectan cárteles de droga mexicanos con el primer mundo que luego vemos como que parece que allá no pasan estas cosas, pero tiene sus mafias, este es el libro. Y justo hace poco habían salido una noticia que habían agarrado un set en España, ¿no? Pero se queda ahí, ¿sabes? Ay, o sea, la no te noticia aislada. explican qué es lo que sigue y entonces la gente está acostumbrada a consumir de esta manera tan rápida, ¿no? Y tan inútil a veces, ¿no? Simplona, inútil, Ajá, sí. entonces, pues eso, o sea, es eso. Vamos a ver cómo organizamos algo, Cintia, Con mucho gusto. específicamente también de este, porque siempre pasa que piensan que el importante es el de los narcos y el otro, pues, hay foro de sexualidad, cuando a veces el tema educativo, tú lo cubriste muchos años también en Reforma, sí. pues es que la educación es fundamental para que también Me tocó cambie cubrir todo el esto, primer ¿no? movimiento de rechazados. Imagínate, ahora Sí, que he estado o yo, sea, tanto ahí les doy en Aquí 99, Alexis, que está 96. detrás de la cámara, Sí. en la semana fue a la Y manifestación Alexis del todavía MAES. no nacía con La cuando toma, estaba la ese toma de movimiento. rectoría, donde surgió Fernando Balauzarán, háganme el favor. Ay, Era el líder era de el que ahí, entrevistabas, del ay. líder del movimiento de rechazados, uno de los líderes, ¿no? Adolfo Lluvere, ¿no? Imagínense todo lo que podríamos seguir platicando aquí, sí. pero se nos acaba el tiempo. Tenemos la otra entrevista que les vamos a dejar y pues vamos a seguir tratando de ir desmenuzando toda esta información, todas estas noticias, todas estas grandes conversaciones que tenemos pendientes. Arturo, no sé si tú quieras como despedirnos. Claudia Sheinbaum ahí andaba. ¿También? Sí, Claro, claro, Claudia Sheinbaum andaba ahí. Tantísimas cosas que podríamos ir platicando, pero no, hasta ahorita aquí la dejamos. Sí. ¿no? Vamos a dejar aquí el virus del comunismo, les dejamos de aquí el virus del comunismo, los invitamos a que vayan al foro. Oye, el foro aparte se va a transmitir en línea, ¿sabes? Sí, espero que sí, se va a grabar, estamos viendo eso, los problemas técnicos, resolviendo los problemas técnicos para que se pueda pasar en línea, entonces les aviso con tiempo para que nos ayuden a difundirlo. Sí. Y lo vamos a cubrir nosotros también. Seguramente. Okay. Pues estos fueron los pasos de esta semana. Hoy es 4 de agosto. Tienes que hacerlo con el tono de Alatar. Estos fueron los pasos de la semana. Hoy fue 4 de agosto. Y no deje que lo agarre el virus comunista, porque si no, esta sociedad, quién sabe a dónde vaya a parar y quién sabe cuántas barrabasadas más podamos decir en tele abierta. No estamos en la tele abierta, estamos en el internet, gracias a las evoluciones tecnológicas. Entonces, pues, estos fueron los pasos de la semana. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en los pasos de la semana, el próximo viernes. Y quédense los que puedan, y si no, más tardecito, viendo la entrevista que hicimos con Mauricio Rodríguez Abreu, el director general de Encuestas Sociodemográficas del INEGI. Estudios, no era encuestas. No era encuestas, era estudios. Ahí tiene ahí lo tenemos el cargo. bien registrado. Porque es con palitos y bolitas para entender esto que también ha sido tema, cómo se ha disminuido la brecha de desigualdad. ¿Y qué significa? Acá nos vemos el próximo viernes. Gracias.